y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe, pero el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretaciones de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Amén. Dios añada bendiciones a su palabra, poder edificarse. En la mañana de hoy el tema que vamos a tratar es la unidad de los ministerios. Les prometo que no voy a ser muy extensa, ¿verdad? Siempre y cuando a la medida nos sentimos más que gustosos de estar aquí, como ya mencionaba, puesto que se siente como acogedor la casa del Señor. Amén. Bien. Primeramente vamos a comenzar definiendo qué es un ministerio, para que podamos situarnos y entender lo que pretendemos en esta mañana. Amén. El ministerio no es más que un servicio que se brinda a una congregación, que se brinda a una comunidad y que se brinda en diferentes sectores. Bien, nosotros vamos a manejar este tipo de servicio en la casa de Dios. El ministerio tiene características. Una de las características que tiene el ministerio o el servicio es que puede ser un voluntariado. Si usted quiere, usted se dedica al ministerio, usted brinda su servicio a la congregación. Pero también hay otra característica, puede ser por mandato o puede ser obligatorio. Y como aquí tenemos un padre que es quien decide las cosas por nosotros, tenemos que someternos. Bien, entonces esas son las características del ministerio, que puede ser por voluntad propia o puede ser por una obligación. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué servimos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin del ministerio? Si me permiten, me voy a quitar la mascarilla. Amén. El fin del ministerio. ¿Cuál es el propósito de que nosotros sirvamos? El propósito es uno solo, hermano. El propósito es que la obra del Señor crezca como tal. El propósito es que las almas se salven, porque nosotros estamos llamados a predicar lo que son las buenas nuevas del Señor. Amén. Entonces, el fin es uno, salvación y vida eterna. El ministerio es uno, servicio, que sirvamos de manera voluntaria o si usted quiere a la fuerza, como el Señor le obligue. Amén. Ahora, identificar cuál es el ministerio. La Biblia dice, lo que acabamos de leer, que hay diversidad de ministerios. Vemos que una gente va a estar llamada para la profecía, otros van a estar llamados al servicio de la adoración, otros van a predicar, a evangelizar, a pastorear. Lo que el Espíritu haya puesto en usted. Ese va a ser su ministerio. Ahora, tenemos nosotros como miembros del Señor que identificar a qué fuimos llamados. ¿Cuál es esa área que nosotros vamos a desarrollar dentro del pueblo de Dios? ¿En qué área yo voy a poner mi granito de arena para que ese plan de salvación pueda tener el auge que quiere el Señor que tenga? Que yo puedo hacer como miembro en particular, con el ministerio que Dios puso en mí, para que la obra del Señor crezca. Primero tenemos que identificar a qué fuimos llamados. Si usted canta, adórele al Señor. Si usted predica, predíquele al Señor. Si usted limpia la iglesia, hágalo, pero para el Señor. Porque todo lo que hacemos, para el Señor lo hacemos. Como dijimos antes, el fin es uno solo. Ya nosotros
de los ministerios como tal. ¿A quién pertenece la patente de quién es la autoría? La autoría la vamos a definir como para la Trinidad, para irnos adentrando al tema de la unidad. La patente ministerial pertenece a la Trinidad de Dios. Y cuando hablamos de la Trinidad, todos sabemos que estamos hablando a Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos referimos. Que todos ellos, o sea, las tres personas, son una sola. Tenemos al Padre con una función. Tenemos al Hijo, que es el verbo, y el verbo no es más que la acción. La acción de venir y dar su vida por usted y por mí para que hoy estemos aquí. Entonces tenemos a la acción, el verbo, que es Cristo. Y tenemos al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad que habita con nosotros. La que nos corrige, la que nos redarguye, la que nos consuela. Amén. Entonces tenemos esa parte de la Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios, que vive con cada uno de nosotros. Y que es la parte de la Trinidad que se encarga de repartir diversidades de dones para que todos sirvamos al Señor como el Señor quiere que lo hagamos. Cuando el Espíritu del Señor habita en nosotros, cuando el Espíritu del Señor nos dirige a nosotros, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Así mismo es. Cuando el Espíritu de Dios trata con la vida de cada uno de nosotros y nos convence a nosotros de que estamos mal, de que necesitamos ser renovados, de que necesitamos quitar cosas de nosotros, Dios se encarga de renovar nuestro espíritu, siempre y cuando usted y yo estemos en la disposición de cambiar, siempre y cuando usted y yo atendamos al llamado del Espíritu Santo y no le pongamos el miedo. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque a veces el Espíritu Santo trata con nosotros y el Espíritu Santo nos llama a cosas, pero como nosotros no estamos interesados, porque a lo mejor no es lo que nos gusta o no nos sentimos tan cómodos haciendo eso que el Espíritu Santo nos está demandando, pues nosotros simplemente decidimos ignorar la voz del Espíritu Santo. Entonces, cuando ignoramos la voz del Espíritu Santo, cuando le ponemos el mute interno al Espíritu Santo, comienzan los caos a generarse. ¿Por qué? Porque ya desplazamos como tal la función del Espíritu Santo y nosotros queremos comenzar a obrar en la vida de cada persona y queremos comenzar a quitar cosas de la vida de las personas cuando ese trabajo le corresponde al Espíritu Santo. Y créame, hermano, que si el Espíritu Santo en usted no cambia tal o cual cosa, ni yo, ni el pastor, ni los líderes, ni nadie se la va a cambiar. Ese trabajo pertenece a Dios. Ese trabajo pertenece al Espíritu Santo. Pero seguimos con el tema de la unidad, que es el tema que estamos trabajando. Pero es importante que nosotros sepamos cuál es la función del Espíritu Santo, que entendamos que el Espíritu Santo es quien reparte los dones y que esos dones van a ser utilizados en la iglesia. Y que la autoría y la patente pertenece a la Trinidad de Dios. La Trinidad es una, aunque sean tres. Amén. ¿Qué es la unidad ahora? Ya sabemos lo que es el ministerio, pero la unidad, ¿a qué se refiere? La unidad no es más que una propiedad o una particularidad que tenemos nosotros, los seres humanos, que también la pueden tener algunas cosas. Y esa particularidad se trata de permanecer unidos. Es algo que no es un rompecabezas. O aunque sea un rompecabezas, créame que un rompecabezas, si le falta una pieza, ya dejó de serlo, porque ya no nos sirve. Si al rompecabezas se le pierden las piezas, ya no nos da la imagen que pretende que se forme. Entonces, la unidad tiene algo y es que no permite que se desfragme. No hay piezas, o sea, las piezas no se pueden perder. Hay muchas piezas, pero el fin es uno. Tenemos el cuerpo, que vimos en el versículo 12. Dice que el cuerpo, siendo muchos miembros, teniendo muchos miembros, es uno solo. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo tiene células, esas células se agrupan y forman tejidos.
los tejidos se agrupan y forman órganos. Esos órganos forman organismos, luego el organismo forman sistemas, y esos sistemas es lo que somos nosotros, somos muchos sistemas dentro. Amén. Cada uno de esos órganos tiene una función. Tenemos el corazón. No podemos vivir sin que el corazón esté latiendo. Si el corazón se paró, se detuvo, ya, perdimos, expiramos. Amén. Tenemos por otro lado el cerebro, que es la máquina, es la central, la que maneja que todos los procesos en el cuerpo se lleven a cabo. Es el encargado de dar señales, de que inmediatamente usted y yo seamos afectados por algo, el cerebro reacciona. Y el cerebro dice, bueno, siento como que el cuerpo no está produciendo suficiente sangre. Y aquí al cerebro no está llegando suficiente oxígeno. Nos estamos quedando sin alimentación. Necesitamos mandar una señal para que este personaje se dé cuenta de que está faltando sangre y sin sangre no podemos trabajar. Entonces el cerebro inteligentemente dice, bueno, tenemos que apagar el sistema. Tenemos que apagarlo porque para ahorrar, vamos a entrar en modo ahorro. Y para entrar en modo ahorro, cerebro apaga. Y cuando el cerebro apaga, entonces nosotros como seres humanos comenzamos a presentar signos. Y nos da mareo, estamos muy bien y de repente como que nos falta el aire, de repente se nos pone todo oscuro y decimos, ay, yo creo como que tengo anemia, voy a tener que ir al médico, porque esto no es normal. Y esa es una de las señales que el cerebro se encarga, con ayuda de los otros órganos, para darle a entender a nosotros que algo está fallando en nuestro cuerpo. Y que así se pueda buscar una solución para que eso se corrija y el cuerpo pueda seguir funcionando. ¿Cuál es el propósito de que todos los órganos funcionen a su mayor rendimiento? El único propósito es que usted y yo sigamos con vida. Aleluya. Porque cuando los órganos no funcionan como tienen que funcionar, comenzamos a enfermar. Aleluya. Y cuando enfermamos, no damos todo lo que tenemos que dar. Entonces el cerebro se encarga de que todos los órganos funcionen como tienen que funcionar. E inmediatamente él determina o se da cuenta de que no están funcionando, comienza a emitir señales. Y esas señales se traducen a sintomatología que nosotros vamos a presentar como personas o como pacientes. Asimismo es la iglesia de Cristo. Todos nosotros somos células, somos órganos, somos tejidos. Cada uno tiene una función importante y vital dentro de la congregación. A lo mejor usted dirá, no, yo soy una simple célula, yo no soy ni siquiera estómago. Yo no tengo por qué funcionar como el cuerpo quiere que yo funcione, no. Yo aquí lo que hago es que agarro la iglesia y eso lo puede hacer cualquiera. Créame que si las células del cuerpo se pusieran a una y cada una se considerara muy diminuta para hacer su función, no se formaran los tejidos, no tuviéramos los órganos, los sistemas no trabajaran como tienen que trabajar. Porque por pequeña que sea la célula, y créame que una célula es microscópica, a simple vista usted y yo no vamos a ver una célula, pero la función que hace una célula es terrible, hermano. Cuando una persona tiene cáncer, por ejemplo, yo sé que la clase no es de medicina, pero quiero que lo entendamos. Cuando una persona tiene cáncer, el cáncer es una anomalía de la célula. Y esa célula se enferma. Y esa célula comienza a enfermar a otras celulitas que le queden vecinas, que le queden al lado. Y ahí tenemos un cáncer. Y cuando ya las células han invadido todo el cuerpo, que se llama metástasis, tenemos una persona que le quedan unos 3 meses, 6 meses de vida, menos de un año. Simplemente porque una sola célula enfermó. Y esa célula enferma se encargó de propagar esa enfermedad a las otras celulitas que le quedaban vecinas. Dentro de la iglesia somos células. Si una célula se enferma en la congregación, ¿qué usted cree que va a pasar? Todos nos vamos a enfermar. Eso es igual que cuando usted tiene fruta y hay una dañada. Esa sola que está dañada, si
cuerpo de Cristo. Eso mismo pasa con la iglesia. Nosotros somos un cuerpo, estamos compuestos por células. Si uno de nosotros enferma, enfermamos todos porque somos uno. Si usted detiene su ministerio porque lo encuentra insignificante, porque usted dice que su ministerio no es de ir a un estadio, predicar y que se salven 10,000, que se salven 100,000, y usted no hace lo que tiene que hacer como miembro, el cuerpo se va a enfermar. Y las enfermedades, porque a veces creemos que enfermedad es que tengamos hipertensión, que tengamos diabetes, que tengamos anemia, que tengamos cáncer. Hay enfermedades que son mentales. Hay enfermedades que se generan en el cuerpo de nosotros porque hay un fallo, porque nuestro cuerpo deja de reconocer lo propio, lo que es normal. Y viene una enfermedad que es autoinmune. Eso quiere decir que el cuerpo deja de reconocer cuáles son las células buenas del organismo y ataca a cualquier célula. El cuerpo no tiene que ver, yo no reconozco esta célula, yo creo como que es mala, yo la voy a sacar a ver qué pasa. Y entonces el cuerpo comienza a atacar sus propias células que están buenas, pero que él no las reconoce. Y el cuerpo comienza a enfermar. Usted está sano, pero usted está enfermo porque su cuerpo no reconoce sus células y la comienza a destruir. El cuerpo se comienza a autodestruir. A veces pasa eso en las iglesias. A veces estamos sanos, pero no reconocemos lo propio y creemos que lo propio está enfermo y comenzamos a atacar a lo propio y comenzamos a atacarnos unos con otros y el hermano me comienza a caer mal. Dios lo usa, sí, pero me cae mal. El hermano tiene algo como que no sé, como que no me gusta. No sé, yo pienso como que el hermano está raro. Y comenzamos a atacar y a difamar y a inventarnos cosas, y eso viene de aquí. Eso viene de que dejamos de escuchar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene una sola voz. Es universal la palabra de Dios. Es una palabra y la Biblia dice que no cae en el vacío. Cuando nosotros dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo, cuando nosotros nos desalineamos, perdemos el enfoque. Y cuando perdemos el enfoque, comenzamos a atacarnos uno con otro. Y descuidamos nuestro ministerio, porque créame que cuando usted deja de escuchar la voz del Espíritu Santo, por muy lindo que usted cante, por muy bello que usted predique, por muchas almas que se salven, eso cae como que en el vacío. Porque usted hace lo que usted tiene. Y si usted tenía el Espíritu Santo y lo puso en mute, porque no lo quiere escuchar, usted no puede hablar de parte de Dios. Lo que usted hace, Dios no lo recibe. Usted puede cantar bonito, pero el Señor no quiere artistas. El Señor quiere adoradores. Usted puede predicar muy bonito y usted puede hablar 20,000 lenguas y romper sillas. Pero el propósito de un mensaje no es que se rompan sillas. El propósito de un mensaje no es que se hablen muchas lenguas, ni que la hablen bonita. El propósito del mensaje es uno, que las almas se salven. El propósito del mensaje no es hablar muchas lenguas ni romper las sillas, no. Es un solo, que las almas se salven. El mensaje debe de ser lo suficientemente claro para que el auditorio entienda lo que se le está diciendo. Imagínense que yo aquí estuviera predicándole en chino a usted. Aquí si hubiera un chino entendiera el mensaje. Pero si todos somos dominicanos, la idea es que se predique en español para que el mensaje llegue. Por eso era que Pablo se levantaba y decía, es que es un desorden. Es que el que va a hablar lengua, si no la va a interpretar, tiene que callarse. O usted interpreta la lengua, o se levanta
intérprete en el público, porque aquí no hay adivinanza, hermano. Aquí, como les explicaba anteriormente, el cuerpo es uno. Para yo asearme necesito de mis dos manos. Para yo peinarme necesito mis manos o alguien que me peine. Amén. Para yo leer necesito mis ojos para que el conocimiento llegue a mi cerebro. Y así todos somos vitales. El ojo no puede decir, no, yo soy el ojo y ese sin mí no hace nada. A que me ciego y no veo nada. A ver qué vamos a hacer. Todos somos importantes en la casa de Dios. Aleluya. Todos tenemos funciones vitales en la casa de Dios. Y cuando entendemos a qué somos llamados, para qué somos llamados, cómo vamos a desarrollar nuestro ministerio, qué tenemos que hacer para que la iglesia crezca. Porque los ministerios hacen que la iglesia crezca. Porque si usted predica y sale y se convierte en 5, no tenemos que ser egoístas, hermano. Se pueden convertir 1000, 10,000, 100,000. Pero si 5 se convirtieron o 1 se convirtió, es el mismo gozo. No podemos sentir nada. Además, la Biblia dice que la palabra de Dios no cae en el vacío. Usted puede predicar hoy y tal vez no se convierta a nadie. Y eso pasa muchas veces. Pero hay almas que por un mensaje que recibieron una vez, que escucharon una vez, ese mensaje se quedó trabajándole a esa persona y pasaron una semana, 2 semanas, 3 semanas y esa persona dijo, bueno, yo voy a ir a la iglesia y yo me convierto porque es que yo tengo ese mensaje de ese día ahí en mi cabeza y yo no logro sacarlo. Y el domingo viene esa persona que antes de que se predique se convierte. Amén. Porque el Espíritu de Dios se encarga de convencer de pecado. Es el Espíritu, no es lo que usted diga, ni como lo diga, ni cuando lo diga. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Usted y yo somos el medio de transporte. El medio que el Señor usa para que esa palabra se propague, para que esa función se pueda llevar a cabo. Tampoco no debemos creernos que porque yo predique, o porque yo cante, o porque yo pastoreo, yo esto, yo lo otro, que somos vitales, que somos indispensables. Que si yo no predico, el culto no será bueno porque yo no prediqué. Predicó el hermano, sí, pero él no lo hace como yo. ¡Claro que no! Porque todos somos diferentes. Usted tiene su gracia, pero el hermano tiene la de él. Cada uno en la viña del Señor tiene algo diferente, algo que nos hace únicos. Yo no pudiera pastorear como lo hace el pastor. Yo no pudiera tal vez cantar como lo hace la hermana que cantaba ahorita. Cada uno de nosotros tiene una función en la casa de Dios. Y no podemos nosotros querer o pretender forzar los dones del Señor. Esa es otra cosa. Que a veces lo que nos toca es enseñar, pero nosotros no queremos. No, yo no quiero enseñar. Ahí hay que hablar demasiado, la gente se cansa de enseñar y de explicarle, y la gente no entiende. Yo lo que quiero es cantar. El que canta, canta y ya, y no tiene que coger mucha luz. Los que cantan no tienen ni siquiera que leer la Biblia y entenderla, nada más tienen que venir y cantar bonito y adorar a Dios y ya. Hermano, todos necesitamos aprender la palabra de Dios. Todos necesitamos a la misma magnitud someternos a la voluntad de Dios. Esto no es que el pastor, como el pastor, tiene que ser más alto. Si Cristo viene y usted no es pastor, ¿se va a quedar? Esto se trata de que todos tenemos que tener el mismo lineamiento. No podemos andar por ahí como chivos sin ley, no, porque yo no predico, yo no tengo que vivir en santidad. O no, yo simplemente con ir a la iglesia el domingo, ya con eso yo me salgo, porque total, yo no soy ni tan mala, o yo no soy ni tan malo, yo no tengo vicio, yo no tengo esto. No, hermano, la palabra de Dios es universal. El requisito es el mismo para la salvación. El requisito para el pastor es el mismo que para usted. Usted tiene que santificarse como lo hace el pastor. Usted tiene que someterse como lo hace cualquiera de nosotros en la casa de Dios. Porque cuando llegue, cuando suene la trompeta,
No van a llamar los pastores primero. Ahora los diáconos. No, hermano. Sonará y ya. Si usted está listo, se fue. Si no, investigue a ver. Investigue a ver qué va a pasar. Amén. Pero es importante que por este periodo de tiempo, por el que estamos habitando en esta tierra, por el espacio en el que Dios nos ha puesto, en el que Dios nos ha llamado, nosotros demos lo mejor de nosotros. Si usted va a limpiar la iglesia, mire, hágalo como que usted está limpiando su casa. No lo haga para que el pastor vea que usted limpia. No lo haga por eso, porque el pastor no tiene nada que dar. Aquí las obras las paga el Señor. Porque Él es el dueño de la obra. Él es el dueño del ministerio y a Él pertenece la patente. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en nuestro ministerio o en lo que nosotros somos buenos, tenemos que hacerlo bien. Cante para la gloria de Dios. Predique, como que esa gente que están ahí afuera y se están perdiendo, son familias suyas. Porque cuando es nuestra familia que está enferma, queremos forzar los milagros de Dios. Si mi papá está enfermo, yo quiero que el Señor lo sane. Porque yo he sido una buena sierva y yo me merezco que el Señor haga una obra por mi papá. Así cualquier enfermo, así cualquiera que se pierde ahí afuera. Todos somos merecedores de la gracia de Dios. Todos somos merecedores de la salvación de Dios. Pero para que la salvación llegue a los de afuera, nosotros internamente tenemos que estar sanos. Internamente tenemos que ser uno, no podemos estar divididos. Porque la Biblia dice que somos un cuerpo, muchos miembros, pero con una sola función. No es para que estemos entre nosotros aquí jalándonos los moños, criticándonos y eso. No, hermano. Los tiempos son cortos. Y cada día que pasa es irrecuperable. El día de hoy usted lo vive y si usted no hizo lo que iba a hacer hoy, va a tener que hacerlo mañana porque las horas no van a retroceder. Para darle un chance, déjame volver al día de ayer que debía hacer tal cosa. Haga lo que usted tenga que hacer hoy. Porque los días son acortados. Y estamos viviendo tiempos finales. Y si nos concentramos entre nosotros aquí, jalarnos los moños, nos vamos a desconcentrar de la salvación de las almas. Si entre nosotros estamos peleándolo, ¿cómo pretendemos entonces que las almas se salven? No podemos dar lo que no tenemos. No podemos decir que el Señor es bueno y misericordioso, que el Señor nos bendice, que el Señor nos da paz y nosotros aquí dentro vivimos en guerra. Ya guerra tiene el mundo, con Rusia y Ucrania tenemos. Para nosotros provocar una guerra interna en la casa de Dios. Entonces, hermano, yo le dije que no iba a ser muy extenso. Yo creo que con lo que he dicho me he dejado entender. Primero, tenemos que ver cuál es nuestro ministerio, el fin del ministerio. Cómo podemos ayudar para que la obra del Señor crezca. Cuando nosotros reconocemos esto y nos sometemos al Señor, cuando nosotros nos enfocamos en lo que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos, entonces los frutos hablan solos. Los frutos no se forzan. Usted sembró una mata ahí. Y si esa mata es buena, si ese árbol tiene buena propiedad vital, si el árbol está fértil, si la tierra es buena, ese árbol va a dar frutos solo. Usted no tiene que forzar los frutos. Los frutos nacen solos. Si nosotros como creyentes trabajamos nuestro interior, nos sometemos a Dios, los frutos van a hablar solos. Porque el Espíritu del Señor va a estar en nosotros. Amén.